Bueno, pues vamos entonces a orar para buscar la dirección de Dios para el estudio. Padre, gracias por este momento y la bendición de poder estar reunidos a través de este medio para ser edificados por medio de tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu, suplicamos que tú nos bendigas, que nos guardes, que nos uses para el avance de tu gloria. Prepara nuestro corazón para estudiar tu palabra, meditar en ella, aprender a través de ella. Queremos hacerlo todo para la gloria de tu nombre. Quita lo humano, lo terrenal y sé tú ministrando, sé tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nuevamente oramos para que seas tú acompañando a todos tus hijos, a todo tu pueblo, al mundo en general con esto del coronavirus. Sabemos que esto va a marcar un antes y un después. Rogamos que en todas las cosas sea tu nombre glorificado. Sé tú trayendo sanidad, sé tú guardando nuestras vidas, nuestra familia, etc. Ahora dirígenos en el estudio de tu palabra. En Cristo, amén. Bien, mis queridos hermanos, pues manos a la obra. Vamos al estudio de la palabra de Dios, que al final es lo que nos ocupa en esta noche. Y vamos entonces a estudiar. Seguimos con este tema del pecado que hemos venido tratando en los últimos días y bueno, que por razones de que yo no me he sentido bien en los últimos días, pues no pude avanzar en ello. Pero hoy vamos a estar hablando sobre el pecado como un poder en el mundo. Nosotros sabemos que Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia, pero desafortunadamente, a causa de la serpiente, se introdujo el pecado. El pecado entró en Adán, entró en Eva, y el pecado trajo como consecuencia la muerte, y dice que el pecado pasó a todos los hombres. De tal manera que desde entonces todos los hombres hemos sido concebidos en maldad y formados en pecado aún desde el vientre de nuestra madre, y nacemos bajo esta condición de pecadores. El mundo es también uno de los enemigos de nuestra fe. Es enemigo de nuestra santidad, de nuestra espiritualidad, y conspira para hacernos caer en el pecado. El mundo trata de seducirnos a todas costas para que terminemos desobedeciendo a Dios y deshonrando su nombre. Recordemos que no solo el diablo es el enemigo de nuestra fe, sino también el mundo. Por eso la Biblia dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la amistad con el mundo, es enemistad con Dios. Y la amistad con el mundo es enemistad con Dios porque Dios no es amigo del pecado, Dios no comulga con el pecado, Dios no se deleita con el pecado. Por tanto, la persona que practica el pecado y vive deliberadamente en el pecado, bajo ningún concepto puede pretender ser amigo de Dios. Vamos entonces a ver en primer lugar, a la hora de estudiar la Biblia, el reinado del pecado desde el tiempo de Adán. O sea, el pecado está en el mundo desde Adán y está en todos los hombres desde Adán, por cuanto todos nosotros somos descendientes directos de Adán y de Eva, aquella primera pareja creada por Dios y puesta en el Edén, que después cae, que es separada de la presencia de Dios por causa del pecado. Esto nos dice el libro de los Romanos en el capítulo 5, en el versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Veamos entonces con cuidado este pasaje de la Biblia, meditemos en él y examinemos lo que el Señor nuestro Dios nos está diciendo aquí. Fíjese, al examinar el texto podemos darnos cuenta que el tema es el pecado. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos con respecto al pecado? Que el mismo entró en el mundo. O sea, que el pecado es una realidad presente en nuestro mundo. Es una realidad con la cual vivimos. Es una realidad de la cual no podemos escapar. El pecado es algo que está en el mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo entró? Porque dice que entró en el mundo. Significa que el pecado no siempre estuvo en el mundo. Significa que el pecado tuvo un comienzo, tuvo una puerta de entrada. Y dice que esa puerta de entrada fue un hombre. Al leer nosotros el libro de Génesis, capítulo número 3, sabemos que esa puerta de entrada
fueron Adán y Eva, porque ellos fueron los primeros hombres creados y fueron los que cayeron. Lo vimos en el estudio anterior. Por ellos comenzó la entrada del pecado en el mundo. Ahora, el pecado no viene solo, sino que el pecado vino acompañado. Vino acompañado de la consecuencia del pecado de Adán y Eva, de la consecuencia de haber desobedecido a Dios. O sea, que la compañía del pecado es la muerte. Por eso la Biblia dice, y por el pecado, la muerte. Recordemos que si vamos a Génesis 3, nosotros encontramos que Dios había dicho, a Génesis 2, que podían comer, ellos podían comer de todo árbol que había en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera, ciertamente morirían. O sea que Dios había advertido que el pecado vendría al mundo como consecuencia de la desobediencia de Adán. De alguna manera, en el Edén ocurre un pacto entre Dios y Adán. El pacto consistía en el hecho de que Adán debía escuchar la voz de Dios, considerar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Muchos le llaman a este pacto el pacto de obras, en el sentido de que Adán tenía la responsabilidad de obedecer al Señor su Dios, pudiendo comer de todo árbol menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había advertido que si violaban ese mandamiento, que el pecado traería como resultado la muerte. Evidentemente está hablando de la muerte física y de la muerte espiritual, que es el tormento eterno en el lago de fuego y azufre que nunca se apaga, conocido como el infierno. Adán viola su pacto con Dios, termina comiendo aquel fruto prohibido y como consecuencia de ello el pecado se introduce y también la muerte. De tal manera que ahora el hombre que había sido creado en estado de inocencia ahora es pecador. El hombre que había sido creado para vivir eternamente en comunión con Dios ahora está apartado de la gloria de Dios por causa del pecado y expuesto a la muerte física y a la muerte espiritual. Porque esto es lo que causa el pecado en la vida del hombre, es lo que causa el pecado en la humanidad. Causa muerte. Fíjese, volvemos a Romanos 5:12. Vemos que el pecado entró, significa que no siempre estuvo. Entró en el mundo por un hombre, Adán. Por el pecado entró la muerte, o sea que la muerte es la consecuencia del pecado, es el resultado del pecado. Y esa es la razón por la cual la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque así como Adán tuvo hijos, Adán transmite la naturaleza de pecado a toda su descendencia. Esa es la razón por la cual, de manera federal, todos los hombres pecamos en Adán. Por eso decimos que todos somos pecadores. Por eso después, el libro de Romanos, por eso anterior a este texto, en Romanos, capítulo 3, versículo 23, Pablo ya había advertido, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, están separados de la gloria de Dios, porque todos habían pecado en Adán. Y en Romanos capítulo 6, en el versículo 23, la Biblia deja en claro que la paga del pecado es precisamente la muerte. Entonces, no nos extraña que en Romanos 5:12, instruyendo a la iglesia con respecto al pecado en el mundo, Pablo dice que entró por Adán, que es transmisible y que entonces todos los hombres pecan en Adán. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. Entonces partimos de esta realidad. Todo hombre es pecador y a causa del pecado está expuesto a la muerte. A causa del pecado está separado de la gloria de Dios. A causa del pecado su comunión con Dios está rota. Y a menos que esta comunión con Dios sea restablecida y esta separación sea restablecida por el puente adecuado que conduce al hombre al encuentro con Dios, el hombre morirá en sus delitos y pecados, no solo físicamente, sino que además será atormentado en la muerte segunda por la eternidad.
ese puente que conecta al hombre pecador con el Dios Santo es Jesucristo, quien por medio de su sacrificio en la cruz deshace la consecuencia del pecado y por ende deshace la muerte. Por eso la Biblia dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, porque el Hijo de Dios con su muerte y resurrección da muerte a la muerte y da muerte al pecado. Entonces, si el hombre quiere experimentar vida eterna, quiere experimentar victoria sobre el pecado, el hombre debe entonces renunciar al pecado, pedir perdón por haber ofendido a Dios por causa del pecado, porque el pecado es violar la ley de Dios, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, pecado es no obrar en fe, y entregar su alma a Jesucristo y entregar su vida bajo el señorío de Jesucristo, creyendo que su muerte y su resurrección ciertamente quita el pecado y conduce al hombre al encuentro con Dios. Entonces, esta es la realidad. El pecado no era parte del mundo, pero entró en el mundo. Entró por un hombre, trajo como consecuencia la muerte, pasó a todos los hombres están expuestos al pecado, todos los hombres están expuestos a la muerte. Eso quiere decir que el problema más grande que tiene el hombre para relacionarse con Dios es el pecado. En Génesis 4, versículo 7, la Biblia dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿En qué contexto está este pasaje de la Biblia? Está en el contexto del relato de Caín y de Abel. Recuerde, Adán conoce a su mujer Eva, concibe y da a luz un hijo y reconoce que le pone por nombre Caín y reconoce que por la voluntad de Jehová adquirió un varón. Después tiene un segundo hijo al cual le llama Abel y sucede que salen un día, pasado el tiempo, al campo, y Caín traje a Jehová fruto de la tierra como ofrenda a Dios, y Abel también trae una ofrenda, en este caso animal. Sin embargo, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, y nosotros sabemos por otros libros de la Biblia que fue a causa de su actitud para con el pecado y a la ofrenda suya. ¿Y qué ocurre? Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, mostrando que la actitud y comportamiento de Caín con respecto a Dios no era muy buena, Dios le advierte que si él hiciera el bien y practicara el bien, sería enaltecido. El pecado está a la puerta y es entonces cuando Dios advierte: ¿sabes qué? Concéntrate en hacer el bien. Y hay una realidad: Dios ha puesto en el ser humano conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Todo ser humano, pese a su condición de pecado, tiene conciencia de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y por naturaleza, sabiendo que va a dar cuentas a Dios, debe de procurar hacer el bien. ¿Y por qué la persona debe de procurar hacer el bien? ¿Por qué el creyente específicamente, que es conocedor de estos mandamientos, debe procurar hacer el bien? Porque la Biblia dice que si no hicieres bien, esto es lo que ocurre: el pecado está a la puerta. Y revela la realidad que existe con respecto al pecado en el mundo. Y es que el ser humano no tiene que salir de casa para pecar deliberadamente, porque el pecado está a la puerta de su alma, está a la puerta de su corazón. El pecado está ahí presente, listo para hacer morada en ti, listo para enredarte, listo para esclavizarte. El pecado es parte del mundo. Por tanto, el creyente ha de entender de que nosotros tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque el diablo trata de seducirnos para el pecado, pero el mundo trata de seducirnos para el pecado. De hecho, todo conspira para que caigamos en el pecado, y la Biblia dice que el pecado está a la puerta. Y es interesante, Jesucristo después en el Nuevo Testamento va a decir: yo estoy a la puerta y llamo. Y aquí vemos un contraste. Y el que va a controlar tu vida y va a señorear en tu vida y va a reinar en tu vida va a ser aquel a quien le abras
la puerta de tu corazón. Si tú le abres la puerta de tu corazón al pecado que está a la puerta tocando, significa que tú le estás entregando el señorío de tu vida y de tu corazón al pecado, y por tanto dice la Biblia que terminas siendo esclavo del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Sin embargo, Jesucristo, al igual que el pecado, también está tocando. Y si tú le abres la puerta, dice él que él entrará y cenará contigo y tú con él. Quiere decir que es una decisión muy particular tuya el decidir a quién le vas a rendir el control de tu vida. Si al pecado que está tocando tu puerta para muerte, o si a Jesucristo que también está tocando tu puerta para vida. Ambos están a la puerta. Y la Biblia dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y está hablando de lo que va a ocurrir, bueno, en el contexto de Caín, en la historia muy particular, pero ilustra una realidad de lo que ocurre con respecto al pecado. ¿Se da cuenta entonces usted que existe una batalla entre Dios y el mal? Tiene que existir una batalla entre nuestro estilo de vida contra el pecado, y que en dependencia de a quién le rindamos el control vamos a salir victoriosos o derrotados, en vida o en muerte. Esto debe de hacernos pensar, esto debe de hacernos reflexionar para tomar decisiones correctas. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, prisionero es del pecado. Ahora, quiero que preste especial atención a este texto. Aquel que hace pecado. La Biblia habla del que hace pecado, o sea, del que practica el pecado. ¿Qué pasa con él? Esclavo es. ¿De qué? Del pecado. Y pregunto, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Ya vimos que es la muerte. Por tanto, quien vive atado del pecado, vive atado a la muerte. ¿Qué consecuencias trae el pecado? En la vida del incrédulo trae perdición eterna. En la vida del incrédulo trae la consecuencia de la ira de Dios. En la vida del incrédulo trae degeneración en la vida del ser humano. Tanto así que dice el libro de Romanos que por causa del pecado Dios se le embotaron los sentidos a la gente y se volvieron necios en su corazón, etcétera, etcétera. O sea que el pecado endurece, el pecado embrutece, el pecado degenera al ser humano, el pecado deforma al ser humano, y el pecado trae toda clase de males y de consecuencias no solamente sobre el individuo, sino también sobre la familia y sobre la sociedad en la que vive. Ahora, por eso es que dice la Biblia, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, y aquí es donde está la diferencia. El que le rinde el control de su vida al pecado perecerá, pero el que le rinde el control de su vida a Jesucristo permanecerá para siempre en una condición de vida. Ahora, hay una realidad. La Biblia dice que el que es de Cristo no practica el pecado, no se deleita en el pecado. Quiere decir que batalla contra el pecado, quiere decir que mira el pecado, se avergüenza de él, se duele de él y se esfuerza con la asistencia del Espíritu Santo y todos los recursos dados por Dios para batallar contra el pecado, evitar el pecado y buscar llegar a ser a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. De ese Cristo que nos ha dicho, sed santos como yo soy santo. A ese Cristo que es el estándar a seguir, porque la Biblia dice hasta que lleguemos a su estatura, hasta la medida de su plenitud. Por tanto, esto debe de hacernos pensar. El que es de Dios no se deleita en hacer el pecado, porque entiende que vive para hacer la voluntad de Dios y no para hacer aquello de lo cual fue rescatado. En Romanos 5:21, volviendo a la epístola escrita por Pablo a estos creyentes de Roma, él bajo la inspiración del Espíritu Santo dice, para así como el pecado reinó para muerte, porque ilustra otra realidad del pecado en el mundo, el pecado reina para muerte. Eso quiere decir que si el mundo está bajo el control del maligno y el mundo está bajo el control del pecado, el mundo entonces está bajo un reinado de muerte. Es una gran realidad. Y a menos que crean en Jesucristo,
no van a entrar al reinado de la vida eterna con Cristo, en el reino de Cristo, en la presencia de Cristo. Esto debe de hacerle pensar a usted si aún no ha rendido su corazón a Jesucristo. Esto debe de hacerle pensar si usted vive en el pecado, si usted no ha creído en Él, si usted sigue bajo su idolatría, bajo dioses falsos, si usted sigue pecando deliberadamente. Amado hermano y amado amigo, este texto no es para condenarle, este texto es para que usted sienta el peso del juicio de la condenación que viene sobre usted si no le rinde el control de su vida a Cristo y se vuelva de su pecado arrepentido, pidiéndole perdón a Jesús para que pueda experimentar de Dios bendición y vida eterna. Porque la Biblia es clara, así como el pecado reinó para muerte, porque el pecado solo trae muerte a la vida, dice que esto contrasta con la obra de gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia reina para la justicia, para vida eterna. Ahí es donde está la diferencia, para vida eterna. Y esta gracia solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús mismo dijo: yo soy el camino, verdad y vida, nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es que Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, porque solo Jesucristo puede imputar su justicia en una obra de gracia para rescatar al hombre perdido que vive bajo el reino de la muerte, para llevarle a un reino de vida eterna y abundante. Por tanto, esto debe de hacernos pensar. Cuando nosotros contemplamos lo que está ocurriendo actualmente y vemos que hay una pandemia y que hay cientos, ha habido miles de muertos, podríamos decir: el mundo huele a muerte. Es cierto, huele a muerte. Estamos en tiempos de muerte, pero déjeme decirle algo: este tiempo de muerte no ha comenzado con el coronavirus. El mundo huele a muerte desde que Adán cayó. El mundo está bajo muerte desde que Adán cayó en el pecado. Si tú no has creído en Jesús como Señor y Salvador, tú hueles a muerte. De hecho, vas rumbo a la muerte. Y la única manera de salir de esa condición de muerte y de cambiar tu estado y tu condición es creyendo en Jesucristo, porque solo cuando tú crees en Jesucristo, Él imputa su justicia sobre ti y obtienes el perdón de los pecados y la vida eterna. No decimos estas cosas porque queremos manipular ni usar a nadie. Eso es lo que el diablo quiere hacerte pensar y creer en tu corazón. Que estamos hablando estas cosas de juicio y de muerte porque hay un líder X que quiere manipular tu vida y tomar control de tu vida. Déjeme decirle algo. Usted puede decidir lo que usted quiera. Al final usted es el único responsable y usted y solo usted va a experimentar las consecuencias de vida o de muerte. Yo no tengo interés de manipular a nadie. Los verdaderos siervos de Dios no tienen interés de manipular a nadie. Más bien es el mundo y es el diablo el que quiere hacerte creer lo que él sí hace contigo, que es manipularte para que tú no creas en el evangelio y no experimentes perdón y no experimentes vida y no experimentes una transformación en tu alma para salvación. Romanos capítulo 6, versículos 16. Pablo pregunta: ¿no sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois, dice él claramente, esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y es una pregunta que tú debes contestarte también. Fíjese, no sabes que sí. Y acto seguido va a hablar de sometimiento. Y Pablo está diciendo esto: si tú te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eso es lo que eres un esclavo. Ahora, deja bien claro que en la vida hay una dualidad. ¿Y en qué consiste esta dualidad? En que con respecto a Dios, en las cosas espirituales, con respecto al pecado, uno solo puede estar sometido o a uno o al otro, o a Dios o al pecado. Porque lo cierto es que la Biblia dice que no podemos servir a dos señores, porque amarás a uno o menospreciarás a otro. La Biblia en el libro de Apocalipsis dice: o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Por tanto, quiere decir que el hombre está forzado a tomar una decisión electiva: o el pecado o Jesucristo.
Y note que los destinos finales están condicionados por la elección que usted haga aquí y ahora y en vida. Porque cuando se acabe la vida, la Biblia dice que lo único que viene es juicio. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto es juicio. Quiere decir que cuando cerremos nuestros ojos en esta vida, lo vamos a abrir en la presencia de Dios para dar cuentas de qué hicimos estando en vida, y no tanto de que hicimos lo bueno o lo malo, sino qué decisión tomamos con respecto a Cristo y al pecado. Y la Biblia dice que aquel a quien obedeces sea del pecado para muerte. Y deja bien claro que el que opta por el pecado está optando por la muerte. Pero el que opta por la obediencia para justicia, evidentemente está optando por la vida. Por tanto, eso quiere decir de que en la presencia de Dios, ante Dios, aquí y ahora, usted solo puede optar o por uno o por el otro. No hay un punto medio. Son dos puntos radicalmente opuestos. Quiere decir que si tú optas por el pecado, estás optando por la muerte. Si optas por Jesucristo, estás optando por la vida. Y te pregunto, ¿qué decisión has tomado? ¿Te has puesto a pensar si murieras ahora y llegues a la presencia de Dios y resulta que no has optado por Jesucristo? Significa eso que automáticamente habías optado por la muerte, por el pecado. Y al haber optado por el pecado, no te queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio y condenación. ¿Por qué? Porque uno es esclavo de aquel o de aquello a quien le rinde su corazón. Del pecado para muerte o de Cristo para justicia. Eso debe de hacernos pensar. Y más cuando ya hemos visto de que el pecado está a la puerta y Cristo también. Y que se espera que usted le abra el corazón a uno de los dos para que éste tome el control y el reino en su vida. Eso determina la eternidad. Eso determina dónde vas a pasar la eternidad. Amado hermano, lo otro que debemos de ver a la luz, lo otro que vemos a la luz de la Biblia, es que el pecado, discúlpenme, el pecado, perdonen, lo otro que vemos a la luz de la Biblia es que el pecado utiliza la ley para provocar deseos pecaminosos. Esto parece contradictorio, pero no lo es. No lo es. De hecho, esto debe de hacernos pensar. En Romanos 7:5 Pablo dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley de Dios nos muestra cuán pecadores somos. La ley de Dios nos muestra nuestra imposibilidad de alcanzar la salvación por nosotros mismos. La imposibilidad de obtener justicia por nosotros mismos. La incapacidad de obtener perdón de pecados por nosotros mismos. Por tanto, esa es la razón por la cual Pablo dice que la ley que fue dada para vida, a él le resultó por la muerte. Porque la ley expone la realidad de nuestra condición pecadora y la realidad de nuestra incapacidad para obtener pecado, perdón de pecados por nuestro obrar o por nosotros mismos. Y esto debe de hacerte pensar, y más si tú eres de los que crees o piensas, voy a ir al cielo porque soy una persona buena, voy a ir al cielo porque no he hecho daño, voy a ir al cielo porque he cumplido los 10 mandamientos. Primero, déjeme decirle algo. Por la gracia soy salvo, dice la Biblia. O sea, por el favor inmerecido de Dios. Por medio de la fe. Y no es por las buenas obras para que nadie se enaltezca. El hombre no es salvo por las obras. Segundo, la Biblia dice bien claro que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, ni hay quien haga lo bueno. ¿Por qué? Porque el pecado es violación de la ley de Dios. Y todo ser humano, sin excepción, ha fallado a Dios y ha violado la ley de Dios en algún punto o en el otro. Pongamos, por ejemplo, los 10 mandamientos. En ellos la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellos, no robarás, no matarás, no hurtarás,
no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no mientas, etcétera, etcétera. Y pregunto, ¿puede existir algún ser humano sobre la faz de la tierra que haya cumplido, salvo Jesucristo, a la perfección sin nunca errar ni equivocarse los 10 mandamientos? La respuesta es un no. Por tanto, todos somos pecadores. Por eso la Biblia dice que todo fue encerrado bajo pecado. Además de ello, dice la Biblia que el que diga que no ha cometido pecado, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él, porque lo cierto es que todos en algún punto u otro fallamos. Y si el pecado es violar la ley de Dios y usted ha violado la ley de Dios, gústele o no lo que voy a decir, usted es un pecador. Usted está expuesto a la muerte, usted está expuesto al juicio de Dios, el pecado te ha esclavizado, vives bajo su señorío y a menos que te arrepientas y pidas perdón y te vuelvas a Jesucristo creyendo que su sangre, que su muerte y resurrección fue para quitar esa culpa y decides rendirle el control de tu vida a Jesucristo, usted no irá a la presencia de Dios cuando muera. Usted va a ir al lugar de tormento eterno. Esa es una realidad que enseña la Biblia y que si yo te dijera lo contrario, te estaría engañando. La Biblia es muy clara, mis hermanos. La Biblia es muy clara en este punto y no podemos pasar por alto lo que la Biblia enseña. Antes bien fue escrita para que salgamos del error y vengamos al camino de la verdad que es Jesucristo, creyendo en Él. Porque mientras estábamos en la carne, y habla de la condición pasada del creyente, mientras estábamos en pasado, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esto parece paradójico, pero no lo es. Cuando uno está en la carne, cuando uno está sin Jesucristo, las pasiones pecaminosas, o sea, la concupiscencia propia de uno, que era por la ley, que uno piensa que se puede justificar a sí mismo por las buenas obras, dice que obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestra propia justicia, descartamos a Dios, descartamos a Jesucristo y nos ponemos a nosotros en el centro y nos convertimos a nosotros en nuestro propio Dios. Por tanto, no reconocemos su obra de gracia, su obra de amor, no reconocemos nuestros pecados y terminamos entonces fallando radicalmente contra Dios. ¿Recuerda usted en el Evangelio aquel joven que llegó a Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dice: los mandamientos tienes. Es interesante. Jesús sabía lo que había en el corazón de aquel joven y sabía que el problema del joven no era el procurar cumplir los 10 mandamientos. Claro está, este joven no los cumplía porque estaba queriendo desarrollar un estilo de vida para honrar a Dios, sino porque lo estaba haciendo de manera legalista. Y Jesús sabía que el problema de este joven iba mucho más allá. Iba al amor a lo material, a la ambición, iba a una capacidad de tener a las riquezas como su propio Dios. Y cuando el joven le dice: eso he guardado desde mi niñez, Jesús le dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme y serás perfecto. Aquel joven se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque su Dios no era Jehová Dios, el Dios de los hebreos. A ese Dios también el diablo cree en él. De hecho, él había obedecido la ley de una manera legalista, pero no porque buscaba honrar a ese Dios. Y tal es así que cuando Jesús le dice: despójate de todo y sé capaz de vivir para Dios, conforme a Dios, quitando la centralidad de tu vida de las posesiones materiales y de la riqueza, porque es lo que está estorbando que tú camines con Dios. Y sin embargo, este hombre terminó prefiriendo sus riquezas a no a seguir a Dios. ¿Por qué? Porque su Dios eran sus riquezas. Él había confiado en su justicia y en su ley, y la ley le había llevado a dar frutos para muerte. Porque cuando usted lleva la vida estrictamente o legalmente por ley, ahí es donde termina. Porque la ley lo que hace es exponer nuestro pecado. Ahora, déjeme decir algo. La ley fue dada para exponer el pecado,
para que usted por medio de la ley descubriera su incapacidad de ser salvo por obediencia por causa del pecado, y entonces reconociera que siendo que usted no se puede salvar a sí mismo y que necesita salvación, pudiera buscar en Dios al Salvador provisto por Dios para expiar la culpa del pecado y reconciliarnos consigo. Y es entonces cuando el resto de la revelación de Dios en su palabra da a conocer que ese Salvador es Jesucristo. Por eso cuando los fariseos en determinado momento tienen conflicto con Cristo, este le dice: ustedes escudriñan la Escritura pensando que en ella tenéis la vida eterna. ¿Y por qué Jesús dice esto? Porque lo cierto es que la vida eterna no estaba en la obediencia legalista de la ley, por cuanto la ley lleva frutos para muerte, sino que la vida eterna estaba en aquel a quien revela la ley como Salvador, y ese es el Mesías, es Cristo. Por eso Jesús dice: ustedes escudriñan la ley pensando que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, porque la ley indica que para ser salvo necesitamos entonces de un Salvador, y ese Salvador es aquel hijo de David prometido que establecería su reino para siempre y que liberaría al hombre de la esclavitud, de la muerte y del pecado, y esa persona es Jesús de Nazaret. Fíjese, vamos a leer Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo deja bien claro esto: en ninguna manera. La ley no es un pecado. Pero Pablo dice que por medio de esa ley es que él conoció el pecado. ¿Por qué? Porque la ley, cuando dice no robes, no mates, no adulteres, y yo resulta que termino robando, matando, adulterando, o adorando a otro Dios, o codiciando, etcétera, termino pecando. Y al leer la ley que dice no robes, no mates, no mientas, y yo lo hice, pues descubro que soy pecador. Y ese descubrimiento viene por medio de la ley. En ese sentido, la ley es buena. ¿Por qué? Porque me revela mi condición natural y deja implícita la realidad de que necesito salvación. Por mí mismo no me puedo salvar, necesito entonces un Salvador. Porque tampoco conociera la codicia, dice Pablo, y el ejemplo que pone: si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero veniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice que el pecado por causa de la ley revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque supuestamente fue dado para que yo lo obedezca y al obedecerlo evite la muerte, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué a Pablo le resultó para muerte? ¿Por qué a ti y a mí nos resulta para muerte? Porque lo cierto es que ninguno de nosotros puede cumplir a totalidad estos mandamientos. Por tanto, para quitar la culpa del pecado, necesitamos de alguien que sí lo puede cumplir a cabalidad, que es perfecto y que pueda imputarme la justicia de la obediencia a la ley. Y esa persona es Jesucristo, que es sin pecado, que es el que cumplió la ley en totalidad, es el perfecto israelita que obedece la ley. Pablo sigue diciendo: porque el pecado tomó una ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, o sea que la ley no es pecaminosa, la ley es santa porque no me induce al pecado, me induce a la santidad. Lo que pasa es que como no la puedo obedecer, termino pecando. Y el mandamiento, dice Pablo, que es santo, que el mandamiento es justo y es bueno. ¿Se da usted cuenta de esto? Quiere decir que yo he de estudiar la ley de Dios para poder verme a mí mismo en mi naturaleza real, mi condición de pecado, y entonces poder venir a Jesucristo. Por eso es que la evangelización verdadera viene cuando se expone los mandamientos de Dios. La conversión viene por medio de la fe. Por eso la Biblia habla de que leamos la Escritura para que por ella crezcamos para salvación. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios expone, los mandamientos de Dios exponen la realidad de mi condición pecadora y mi necesidad de un Salvador.
Esto no lo producen las historias, la filosofía, el conocimiento, ni los cuentos bonitos que oímos muchas veces en las predicaciones. Esto lo produce la palabra de nuestro Dios. Y esto debemos considerarlo y debe hacernos pensar. Cuando Pablo escribe a los Corintios en su primera carta en el capítulo 15, verso 56, él dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la que me dice, estás fallando, estás fallando, estás fallando. Por eso dice otro texto de la Biblia, que hasta que no vino la ley, reinó la muerte en el mundo. ¿Por qué? Porque si no hubo una ley que decía no robes y el hombre robaba, el hombre moría bajo su pecado y era condenado. Por tanto, reinaba la muerte. Pero ahora que hay una ley que dice no robes, cuando el hombre roba, ve que ha violado la ley, siente el peso de la culpa, el juicio que viene de Dios por causa de haber pecado, pero al mismo tiempo cuando contempla que Dios ha provisto la manera de evitar la consecuencia de este pecado y es a través de la fe en Jesucristo, el hombre dice, pues creo en ti, Señor Jesús, y automáticamente ya no se me imputa la culpa de Adán, sino la justicia de Jesucristo. Por eso es tan importante la ley. Lo otro que queremos decir, y ya para ir terminando, independientemente de que vamos a ver 3 versículos más, es que el creyente, usted y yo, y el mundo entero, y usted si no es creyente, no debe olvidar nunca que el mundo está bajo el dominio del pecado. Bajo el dominio del pecado. ¿Recuerda cómo empezamos? Diciendo que el pecado está a la puerta. El príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo. ¿El diablo qué es? Tentador. Y como tentador incita a la gente al pecado. Si el mundo está en manos del diablo y él es el príncipe de este mundo, entonces eso significa que el mundo está bajo el dominio del maligno y por ende bajo el dominio del pecado. Por eso la Biblia dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, porque la confianza del verdadero creyente y la confianza de todo hombre debe estar exclusivamente en Dios, que es el único que no peca, el único que es verdaderamente justo, el único que no va a defraudar absolutamente a nadie. No puedes confiar ni en el mundo, ni en los sistemas del mundo, ya sea políticos, sociales o educacionales, porque todos ellos están bajo el control del pecado, bajo el control del maligno. Los políticos, los religiosos, la ciencia, todo ello de alguna manera u otra. Y ojo, cuando hablo de los religiosos, hablo de los sistemas religiosos propios de este mundo. Todo ello está bajo el poder del maligno. Por tanto, nuestra confianza debe estar en Dios. Quiere decir que si el mundo está bajo el poder del maligno, está bajo el poder del pecado, yo como creyente, usted como cristiano, cada uno de nosotros debe de discernir los tiempos, debe de discernir el mundo y todas las cosas a la luz de la revelación de Dios, que es la palabra de Dios, para no sucumbir ante los designios del maligno, los deseos del mundo, los deseos de la carne y terminar deshonrando a Dios. Por eso es que la Biblia manda a que vivamos divorciados del mundo. Por eso es que la Biblia dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque si el mundo está bajo el control del maligno y del pecado, y usted tiene amistad con el mundo, quiere decir que usted está estableciendo amistad con el diablo y usted está estableciendo amistad con el pecado. Y ya vimos que el que hace amistad con el mundo y el pecado, esclavo se vuelve del pecado. Por tanto, es imposible vivir para gloria y honra de Dios teniendo amistad con el mundo y viviendo bajo la esclavitud del pecado. Por eso el creyente es llamado a salir del mundo, a vivir apartado del mundo, a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, sino vivir para gloria de Dios en novedad de vida, en santidad. No apartado del mundo porque nuestro ministerio está en el mundo, no para que el mundo nos seduzca y nos gane, sino para que nosotros ganemos al mundo por medio del evangelio de Jesucristo. Y es lamentable lo que está ocurriendo en los círculos cristianos, hermanos, porque el mundo ha penetrado a la iglesia en todo su sentido, con toda su enseñanza,
sus costumbres y su filosofía. Se está viviendo un nominalismo cristiano muy peligroso. Música mundana, vestimentas mundanas, comportamientos mundanos, actitudes mundanas, palabras mundanas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo que los juicios de Dios están viniendo sobre el mundo, hermanos. Y somos llamados a marcar una diferencia, porque solamente viviendo para gloria de Dios, apartado del mundo, es que vamos a ser esa luz que Dios quiere que seamos en el mundo y esa sal para el mundo, para que otros vean la luz de Cristo en nosotros y puedan venir a los pies del Salvador. Hoy estuve leyendo un sermón de un predicador de siglos pasados donde decía que una de las herramientas evangelísticas más poderosas es precisamente andar en novedad de vida, andar en santidad, porque eso nos hace brillar de tal manera que al marcar la diferencia con respecto al estilo de vida del mundo, el mundo va a querer vivir como vivimos nosotros y va a preguntar cómo se llega ahí, y es cuando se abren las puertas para la evangelización. El mundo está bajo el dominio del pecado. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a examinar con cuidado este texto. Note que la Biblia dice todo lo que hay en el mundo. La Biblia no dice algunas cosas del mundo. Y esto debe de hacernos pensar. Eso quiere decir que bajo ningún concepto yo puedo pretender encontrar algo en el mundo que vive bajo el dominio del pecado y del diablo que pueda venir a ser provechoso y conveniente para mi vida. Por tanto, siendo que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, porque esto es lo que está diciendo Jesucristo, diciendo la Biblia, sino del mundo, es que el creyente entonces no puede perseguir, no puede buscar, no puede tener amistad con todo esto que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. O sea que la Biblia es clara. Los deseos de la carne, o sea, la concupiscencia, esto que te seduce para hacer lo que tú quieres y no lo que Dios quiere, no viene del Padre, viene del mundo, viene del pecado. Los deseos de los ojos, lo que entra por tu vista, que fue lo que vio Eva en aquel fruto, que era, dice, agradable a la vista. Y la vanagloria de la vida, que fue lo que vio Eva en el fruto, que era provechoso para adquirir conocimiento y ser como Dios. Esas intenciones, esos deseos que tenemos cada uno de nosotros, no provienen del Padre sino del mundo. Quiere decir que usted como creyente y yo tenemos que desarrollar una batalla campal contra el mundo, contra los deseos de la carne, contra los deseos de la vista y contra la vanagloria de la vida. Porque nosotros somos llamados a adoptar, creer y vivir todo aquello que proviene del Padre, no lo que proviene del mundo. Porque usted y yo, desde que hemos creído en Jesucristo, existimos para honrar a Jesucristo en todas las cosas, en medio de este mundo. Aun cuando esto implique privaciones, aun cuando esto implique librarme de ciertos gustos, aun cuando esto implique humillarme, aun cuando esto implique hacerme menos. Recuerde que el que se hace tesoro aquí en la tierra termina pereciendo, pero el que se hace tesoro en el cielo perdura. Seamos prudentes. La Biblia es clara. Todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. De hecho, la Biblia dice que el mundo pasa. O sea que el mundo, a diferencia del reino de Dios, no es eterno. El mundo es perecedero. Las cosas del reino son eternas.
Por tanto, es una necedad rechazar las cosas del reino para adoptar las cosas del mundo. Es cambiar lo eterno por lo temporal. El mundo pasa y la Biblia dice que también pasa los deseos del mundo. Todo lo que el mundo ofrece un día termina. En contraste con ello, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta usted que vale la pena optar por Dios y no por el mundo? ¿Optar por la santidad y no por el pecado? ¿Vale la pena privarse de todo lo que hay en el mundo por alcanzar el reino? Por amor al reino, perdón, porque si usted ha creído en Cristo ya lo ha alcanzado. ¿Se da cuenta que vale la pena desechar los deseos de la carne para adoptar la voluntad de Dios? Desechar los deseos de los ojos para anhelar los deseos de la voluntad de Dios. Desechar la vanagloria de la vida para adoptar los propósitos de las cosas que vienen del reino de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres tú permanecer para siempre? ¿Qué debes de hacer? Debes hacer la voluntad de Dios. Debes de rechazar todo lo que hay en el mundo. Debes de batallar contra los deseos de la carne, contra los deseos de los ojos y contra la vanagloria de la vida. Porque a eso somos llamados. En Lucas 21:34, Jesús dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Examinemos con cuidado este texto. Note que es palabra de Jesucristo, dirigida a sus discípulos, y comienza en un tono imperativo. Él dice a los creyentes: mirad. O sea, estén alertas, estén atentos, observen, presten especial cuidado. Y esto es interesante. Implica una acción de parte del creyente. Le toca a usted y a mí como creyente mirar. Nos toca a usted y a mí estar atentos. Porque sí, Dios vela por nosotros, pero de alguna manera también Dios dice que tú debes y tienes el deber y la responsabilidad de velar por ti mismo. Por eso dice: mirad también por vosotros mismos. Quiere decir que usted tiene que estar pendiente de tu vida, de tu estilo de vida, de tu relación con Dios, de cómo estás viviendo para Dios. ¿Cómo podemos saber que estoy en lo correcto o en lo incorrecto? ¿Cómo puedo saber que estoy tomando el rumbo correcto? ¿Cómo puedo saber que estoy bien o estoy mal? Solo cuando usted tiene una relación íntima con Dios. Solo cuando usted ora continuamente. Porque es cuando oramos y que nos acercamos ante el trono de la gracia confiadamente que encontramos la gracia para el oportuno socorro. La palabra que viene de Dios que nos rescata. Es solo cuando oramos, cuando conocemos las cosas grandes y ocultas que Dios promete revelarnos y que nos son desconocidas. Cuando estudiamos la palabra de Dios es cuando Dios nos confronta con nuestro pecado y nos hace ver nuestra realidad como vimos ahorita, porque la ley nos produce muerte, la ley nos hace ver el pecado que hay en nosotros. Quiere decir que si usted no desarrolla una vida devocional activa y usted no ora, usted no medita la Escritura, usted no estudia la Escritura, usted es alguien que está en una condición terrible porque usted es alguien que no está velando por ti mismo. Y cuidado, porque es muy fácil venir a orar y leer la palabra de Dios para aplicarle esto a otras personas, como diciendo: tengo que velar por mi hermano. Sí, usted tiene que velar por su hermano, pero ojo, usted no puede quitar la viga del ojo la paja del ojo de su hermano si usted primero no quita su propia viga. Por tanto, usted primariamente tiene la responsabilidad de velar por usted mismo. Y más cuando usted sabe que el pecado está a la puerta, más cuando usted sabe que somos vulnerables, más cuando usted sabe que si practicamos el pecado nos volvemos esclavos del pecado, más cuando usted sabe que Dios no ama al que ama el pecado, más cuando usted sabe que el pecado trae consecuencias, más cuando usted sabe
que las consecuencias son nefastas. Por tanto, tienes que oír. Somos llamados a escuchar. Por eso se da un tono imperativo como mandato. Mirad también por vosotros mismos. ¿Y qué es lo que debemos mirar de nosotros mismos? Debemos mirar que nuestros corazones, por eso dice vuestros corazones, no se carguen de glotonería. Entonces debemos de velar, debemos de estar sobrios, es lo que quiere decir, mirar de nuestras acciones y evitar aquellas acciones que me llevan al pecado. En este caso, que nuestro corazón no se cargue, en este caso, de glotonería. La glotonería no es solamente el deseo desmedido por comer y comer y comer, también puede ser visto como el afán a lo material, al dinero, etcétera, etcétera. Que no os embriaguéis, o sea, no seas un borracho. En otra palabra, no pierdas la cordura, sino que el Señor nos invita a ser personas sobrias, que no se cargue nuestro corazón de los afanes de esta vida. Y fíjese, con mucha facilidad el creyente evita la glotonería. Con mucha facilidad evitamos la embriaguez. Pero si en algo caemos, la gran mayoría de nosotros, con facilidad y regularidad, es precisamente con los afanes de esta vida. ¿Recuerda usted la historia de Marta y María? Jesús llega allí, empieza a predicar. Marta empieza a hacer sus quehaceres. María se sienta a los pies del Señor. Marta viene y le reclama y le dice: ¿no tienes cuidado de que esta no me ayuda? Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada estás. María ha escogido la mejor parte, porque la mejor parte es optar por las cosas del reino y escuchar las cosas del reino para aplicar las verdades del reino a fin de vivir para gloria de Dios como dignos ciudadanos del reino. El afán no nos permite detenernos para escuchar lo que Cristo tiene para decirnos. El afán nos roba el tiempo con Dios. La ausencia del tiempo con Dios nos lleva a la falta de espiritualidad, a la carnalidad y a un estancamiento en nuestro crecimiento espiritual. Por eso es de vital importancia que en la rutina de cada día usted aparte un tiempo para venir al encuentro con el Padre. Por eso la Biblia dice que la manera de cuidar tu propia vida espiritual para no terminar en manos del pecado y del diablo que gobierna este mundo es evitando mirar, velar por ti mismo para que los afanes de esta vida no te roben tu tiempo con Dios, no te roben la comunión con Dios, no te roben tu testimonio, no te roben el vivir plenamente para Dios. ¿Y por qué debemos mirar y velar por estas cosas? Porque lo cierto es que Cristo viene. Estamos ante la inminente venida de Jesucristo. No sabemos cuándo será el día ni la hora. Puede ser el próximo segundo, puede ser el próximo minuto, el próximo día, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, el próximo siglo, el próximo milenio, pero lo cierto es que no sabemos. ¿Y qué tal si ocurre dentro de poco y resulta que estás bajo estas condiciones? Por eso dice, no sea que venga sobre vosotros aquel día. Incluso aquel día podría verse también como la muerte, porque es la manera en que pasamos al momento en el cual vamos a dar cuentas a Dios de nuestros actos. Y venga de repente, porque es repentino, dice la Biblia, sobre vosotros aquel día. Y la Biblia dice que viene como un lazo, como algo que cae sobre ti y te atrapa, y que viene sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea que no viene para unos sí, para otros no, viene para todos. Por eso es que todos darán cuentas. No en balde entonces el Señor nos dice, velad. A otro texto dice, velad y orad para que no entres en tentación. Porque somos vulnerables a ello. Ahora, ¿cuándo debe velar el creyente? A veces, en ocasiones, cuando me acuerdo, cuando puedo, cuando el trabajo me lo permite. Cuidado,
Note que la palabra velad, al igual que en el verso 34, mirad, está en tono imperativo. El creyente debe mirar por sí mismo. El creyente debe velar. Quiere decir que no mirar y no velar se constituyen un pecado. Quiere decir que cuando tú y yo dejamos de mirar por nosotros mismos y de velar como Dios manda para no entrar en la tentación, para no caer en la tentación y por ende en el pecado, usted y yo le estamos fallando a Dios, estamos pecando contra Dios, estamos violando una orden de Dios porque se constituye un mandamiento la acción de velar. Dice la Biblia, velad pues. Ahorita preguntaba, ¿cuándo? Regularmente, en ocasiones, cuando me lo permite el tiempo o el trabajo. No, esto no es una opción, es un mandato a tener en cuenta. Dice la Biblia, en todo tiempo. O sea que en todo momento el creyente debe velar. ¿Cómo? Debe velar orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. O sea, debemos de orar para que cuando venga el día del juicio y de la ira venidera, podamos escapar y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y no seamos de aquellos a los cuales Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenemos esta responsabilidad y este compromiso. Estas palabras, amados hermanos, deben de hacernos temblar. Esas palabras deben de hacernos entrar en un estado de inquietud espiritual para con Dios. Y termino con este texto. Tito 2:12 dice, vamos a leerlo desde versículo ante Dios. Dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí está el ideal de la esencia de la vida cristiana. Lo que debemos de hacer usted y yo. Primero, vemos que la gracia de Dios se ha manifestado en ti y en mí. La Biblia dice que por la gracia fuimos salvos por medio de la fe. Usted y yo hoy andamos en Cristo porque por la gracia de Cristo hemos sido salvados. Y para nosotros se ha manifestado la gracia para salvación. Y en la manifestación de la gracia de Dios para salvación nos da una lección, hermanos. Dice en la Biblia que nos enseña. Y la pregunta es, ¿a qué nos enseña el hecho de que hemos sido salvados por la gracia de Dios para salvación? Nos enseña a que el creyente debe renunciar a la impiedad. O sea, renunciar a todo aquello que es impío, a todo aquello que es pecaminoso. Quiere decir que renuncia a la impiedad y opta por la santidad. Renuncia a las tinieblas y opta por las cosas de la luz. Además, el hecho de que hemos sido salvos por la gracia para salvación nos enseña que debemos renunciar a los deseos mundanos. A los deseos mundanos. Y ojo, el deseo por lo mundano no se va a ausentar de tu vida nunca. Va a estar cada día más. De hecho, mientras más usted mire y vela y busca agradar a Dios, mayor va a ser la prueba y la tentación y la batalla espiritual. Pero esto no justifica de que entonces voy a tratar de vivir más carnal para que no me vengan peores cosas. Cuidado, eso es muy peligroso. Eso es inaceptable ante Dios. La Biblia es muy clara. Nos enseña que la gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar a los deseos mundanos. Quiere decir que cuando tu vida se sienta atraída, seducida, cuando tu vida te dé deseo de ser aquello que está en el mundo,
que es parte del mundo y que no agrada a Dios, ahí es donde entonces usted, en el nombre de Jesucristo, aferrado a Jesucristo, en oración, en ruego, en súplica, debe de renunciar a los deseos del mundo. Debe de romper toda comunión. Y eso solo es posible velando y orando. Debemos de renunciar a lo que hay en el mundo, porque los deseos del mundo pasan. Dijimos anteriormente, lo vimos en la Biblia, porque los deseos del mundo no agradan a Dios. Entonces, una renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos implica un estilo de vida diferente al del pecado y al del mundo, propio de un hijo de Dios. ¿Cómo? Vivir en este siglo de una manera diferente. Vivir en este siglo, ¿de qué manera entonces? Con sobriedad, sobria. O sea, no como el borracho. El borracho vive bajo los efectos del alcohol. Cuando la Biblia dice renunciando a la impiedad de los deseos del mundo, sino viviendo con sobriedad, significa no vivir bajo el control de las cosas impías y de las cosas del mundo. Eso de que, es que el mundo me sedujo. No. Usted si el mundo lo sedujo es porque usted no veló y usted no oró. Usted no puede vivir bajo el control del mundo, debe de vivir bajo el control del Espíritu. Por eso usted debe buscar ser lleno del Espíritu, por eso usted debe de buscar crecer, por eso usted debe de buscar tener una vida controlada por Jesucristo. ¿Cómo? Viviendo sobria, con claridad, no dejándote llevar por los deseos del mundo, sino con sobriedad, examinando con claridad la palabra, orando con claridad ante Dios, pidiéndole a Dios iluminación, discernimiento, para yo poder saber de manera clara qué decisión tomar, cómo actuar, cómo vivir para Dios en la fuerza de Dios. Además, debemos vivir en este siglo, mientras estemos aquí y en tanto que el día viene, de manera justa. O sea, conforme a la justicia que es en Cristo Jesús, conforme a la justicia de Dios, como en aquellas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, dice Efesios 2:10. Por eso dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque se da por sentado de que el que ha sido salvo por gracia ha aprendido que renuncia a la impiedad, a los deseos del mundo, porque adopta el estilo de vida de Jesucristo y los mandamientos de Cristo como patrón y norma a seguir, y por tanto se atreve a obedecer a Dios practicando la justicia de Dios. Cuando vivimos en este siglo con sobriedad y practicando la justicia de Dios, estamos dentro de la voluntad de Dios. Pero hay un elemento más. Debemos vivir en este siglo piadosamente. O sea, como gente que profesan piedad. Gente que ora, gente que adora, gente que escudriña la palabra, gente que obedece la palabra, pero gente que toma acciones concretas en favor de su prójimo, de sus semejantes y de sus hermanos en la fe. Porque la Biblia dice que la verdadera piedad es dar el pan al hambriento, visitar al huérfano, a la viuda, al pobre y al menesteroso. ¿Se da cuenta usted de algo? De que nada de esto tiene que ver ni con el mundo, ni con los deseos de la carne, ni con la vanagloria de la vida. Por tanto, recuerde, el pecado está a su puerta tocando, pero Jesucristo también. Y el contexto donde está este pasaje, aunque lo usamos para la evangelización, muchos lo usan para la evangelización, no tiene nada que ver con la evangelización. Tiene que ver con una iglesia que había vivido fríamente, se había dejado seducir por el pecado, y ahora Jesucristo está diciendo, estoy aquí, déjame entrar, ríndele el control de tu vida a mi persona, y yo haré que tu casa sea limpia y vivas para gloria mía. De lo contrario, quitaré tu candelero. Eso es el contexto de Apocalipsis 3. Esto debe de hacernos reflexionar. Hermanos míos, el pecado como un poder está en el mundo, está a nuestra puerta. Pero Cristo también está a la puerta. Cristo quiere
ser Él la persona que reina y toma el control y está en gobierno de tu vida, no el pecado. Atrévete entonces a vivir conforme a lo que dice Tito 2, 12. Vive y esfuérzate, y renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, atrévete a vivir para la gloria de Dios en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. Que el Señor los bendiga, y este es el estudio que había preparado para el día de hoy. Espero que sea de bendición a usted, a su vida, y le animo a que usted lo comparta con otras personas, a que lo vean en grupos para que otros también sean edificados. Vamos entonces a orar, vamos a buscar la dirección de Dios, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos guarde, y bueno, rogarle que llegue pronto el día en que podamos estar nuevamente juntos en el mismo lugar en comunión. Yo extraño la iglesia, extraño a mis hermanos, extraño estar juntos. Les pido que estemos orando por nuestra iglesia. Ustedes saben que nuestra visión como congregación, según la decisión a la cual Dios nos guió, fue a convertirnos en una iglesia multicultural, una iglesia donde podamos predicar el evangelio a gente de todo idioma y lengua. Y para gloria de Dios ya estamos trabajando, y si el Señor lo permite, muy pronto, pero que muy pronto, vamos a estar comenzando unas predicaciones también en inglés para la comunidad anglo de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, perdón, para la redundancia. Así que oren por esto, porque muy pronto vamos a estar comenzando también una predicación en inglés. Así que vienen muchas cosas. Confiamos en Dios y esperamos en Dios. Y con el favor de Dios espero que esto sea la génesis de nuestro ministerio en inglés. Y bueno, mis hermanos, quiero anunciarles que nos pongan en oración, porque estoy haciendo algunas gestiones para implementar un nuevo ministerio. Luego voy a hablar de ello, pero hasta que no tenga, como dice el dicho pájaro en mano, no podemos hablar de ello. Entonces, ore por el ministerio en inglés, por la predicación en inglés, y ore también por mi salud, se lo ruego, en el amor del Señor. No he estado bien a causa del problema cardíaco de los que padezco, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, y también quiero aprovechar esta oportunidad para dar gracias a Dios porque ha ido proveyendo para que la calidad de la transmisión mejore. Si usted se ha dado cuenta, hemos mejorado la calidad de la imagen, la calidad del sonido. Hemos podido tener el texto en la pantalla, y esperamos con el favor de Dios que la imagen mejore aún un poco más. Estamos trabajando en ello. Vamos entonces a orar, vamos a buscar la dirección de Dios, vamos a rogarle que nos use para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Recuerde compartir estos videos, compartirlo con sus amistades, verlo en grupo. Mire, si usted está trabajando en la casa, póngalo a reproducir en grupo, aunque usted ya lo haya visto, no importa, lo ve otra vez, y si no, lo pone para que otros puedan participar. Si hacemos esto, vamos a llegar a más personas, porque ese es el objetivo, alcanzar almas para Jesucristo, mis hermanos. Seguimos mañana estudiando acerca de el pecado. Mañana vamos a estar hablando sobre cómo el pecado tiene sus raíces en la naturaleza humana. Vamos entonces a orar para concluir y orar por nuestra situación, ¿verdad? Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias porque por la gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Ayúdanos a entender, a asimilar y a vivir de tal manera que renunciemos a las cosas impías y mundanas y podamos vivir justas, sobria y piadosamente en este mundo. Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, sus propias tentaciones. Danos tu victoria, Señor. Danos tu sabiduría. Danos tu dirección. Danos tu fuerza. Danos salud. Guárdanos en todo tiempo. Líbranos del mal, Señor. No nos dejes caer en la tentación. Ayúdanos a ser un pueblo que vive para la alabanza de tu gloria. Suplicamos que bendiga a cada hermano, a cada amigo,
a cada persona que va a ver estos mensajes y que sean de edificación. Permite que llegue pronto el día en el cual podamos estar nuevamente reunidos como asamblea para vernos y compartir juntos, Señor. Oramos por el que está enfermo, por el que está padeciendo, por el que ha perdido un ser querido, para que traigas tu vida y consolación. Oramos para que nos permitas iniciar pronto el ministerio, las predicaciones en inglés, para que ya nuestra iglesia empiece a predicar en otro idioma, otras culturas, Señor. Oramos para que tú nos guíes a implementar nuevos ministerios y nos permitas ser un instrumento para la gloria de tu nombre. Guarda a cada hijo tuyo del pecado y del mal y ayúdanos a vivir para la alabanza tuya, Señor. Gracias por mis hermanos. Danos tu bendición y un descanso tranquilo y provechoso. En el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos, y con el favor de Dios nos vemos mañana viernes para seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones. Tengan buenas noches.